empezar hablando de educación, de esa reunión que han mantenido hoy en Madrid los consejeros de educación de todas las comunidades autónomas con el ministro Wert. El ministro les ha propuesto, les ha presentado algunas medidas dirigidas a ajustar el presupuesto en educación, entre ellas aumentar, subir hasta un 20% el número de alumnos por aula y también aumentar las horas lectivas. Bueno, ¿qué os parecen estas medidas y qué repercusión pueden tener, si van a tener una repercusión aquí en Aragón, Javier? Bueno, pues al fin y al cabo lo que ha presentado hoy el ministro es un plan de ahorro, con respecto a la situación que hay ahora mismo en la educación en España. Y es importante explicar a los ciudadanos por qué se ha tenido que presentar un plan de ahorro, porque al final va a parecer que lo que quiere el ministro, lo que quiere el presidente del gobierno es hacer planes de ahorro en todos los ministerios, cuando estaremos todos de acuerdo en que lo que le gustaría a cualquier ministro es inaugurar colegios y subir el sueldo a los funcionarios docentes, con lo cual todo el mundo estaría contento. Pero cuando se hace un plan de ahorro hay que explicar muy bien por qué se hace un plan de ahorro. ¿Por qué se hace un plan de ahorro? En estos momentos en España pagamos 29.000 millones de euros de intereses de una deuda que se ha contraído a lo largo de los últimos años. Y me gusta repetir la cifra porque yo creo que tanto nombrar cifras altas ya nos hemos acostumbrado a los números y ya no nos paramos un segundo, no le tenemos un segundo a valorar. 29.000 millones de intereses pagamos por la deuda de lo que nos hemos gastado. Planet, cheques bebé, 400 euros, es decir, todo este gasto de los últimos años, que yo no digo que esté bien ni esté mal, digo que en este momento tenemos 29.000 millones de deuda. Si estos 29.000 millones de deuda que tenemos que pagar, porque esto hay que pagarlo, no es que lo tengamos ahí en el balance, sino que hay que pagarlo. Si estos 29.000 millones de deuda que tenemos en estos momentos lo conjugamos o lo ponemos en análisis con más de 5 millones de parados que tenemos en España y con un consumo en desaceleración, tenemos un panorama un poquito complicado, y lo digo de la forma más fina que se me ocurre, para seguir teniendo la misma situación que teníamos anteriormente, que nos ha llevado a este momento. Hacer barata la educación no hay que ser el sabio Séneca. Es decir, hacer barata la educación, como han planteado, es hacer que los estudiantes hayan más estudiantes por aulas, hacer que los profesores, en vez de tener un horario reducido que aporta calidad de enseñanza, tengan un horario de más horas lectivas de clase, hacer realmente que las aulas pasen de 27 a 30, de 33 a 36, o sea, yo creo que esto es peor que cuando Franco. Y digo que es peor que cuando Franco porque realmente teníamos aulas de 40 en enseñanza secundaria y esto es a lo que nos quieren devolver, en definitiva. Esto es fácil, pero se rebaja la calidad y se rebaja la justicia social. Nosotros tenemos un sistema de enseñanza público muy eficiente que hace que los institutos públicos o las escuelas públicas creen unas condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, y en el momento en que no se cubran bajas, que es lo que pretende el ministro del ramo, en el momento en que se amplíen los estudiantes por aula, en el momento en que se amplíen las horas de profesorado, pues va contra todo el criterio. Yo soy profesional de la docencia y siempre toda la historia democrática desde hace más de 30 años ha ido en el sentido de reducir las clases para tener calidad de enseñanza. Y ahora nos anuncia también recortes universitarios, que ya está haciendo el gobierno Rudy de aquí. Es decir, es fácil recortar, es fácil abaratar, pero se cae en la pésima calidad de los servicios. A mí me parece que estamos en un tema muy delicado. Creo que el tema de la educación, como el tema de la sanidad, no son unos temas más de gestión. Evidentemente no puede ser lo mismo plantear unas medidas que afecten a más horas lectivas para el profesorado, más alumnos por clase, la reducción y tope a las bajas, es decir, los alumnos no tienen asegurado en un tiempo determinado las horas lectivas. Yo creo que estamos hablando de medidas muy duras. Bien es cierto que en estos momentos estamos viviendo una situación también muy dramática y, por lo tanto, fuera de ese contexto, yo creo que en este momento, por lo menos desde el Partido Aragonés, estas reflexiones las hacemos desde un punto de vista de no oportunismo. O sea, yo creo que en estos momentos no creo que proceda hablar ni hacer referencia a Franco. Yo creo que el Partido Popular también forma parte del estado de bienestar, porque hemos formado todos parte del estado de bienestar, y que estas medidas de alguna manera tienen que repercutir
su ideología y si no repercutirán en el futuro de este país. A mí, y como miembro del Partido Aragonés y como en estos momentos responsable política, creo que si estas medidas se adoptan habría que poner unas medidas de revisión también, es decir, de evaluación del impacto de unas medidas que necesariamente también van a impactar a una clase social media que está ya muy impactada. Es decir, son la cara de la crisis, que son los más de 5 millones de parados, que realmente además son los destinatarios directos de estos servicios públicos. Aún no hemos descendido a lo que es el efecto en Aragón, y yo creo que el efecto en Aragón es fundamental en este caso, porque nosotros somos una comunidad muy extensa y yo creo que lo fundamental en este caso es que una de las medidas, ese aumento del 20% de cupo de las clases va a generar sí o sí que se fusionen las escuelas en los pueblos de Aragón y gente que va a lo mejor se unifican a veces esas escuelas en un pueblo céntrico al que van llegando de todos los pueblos de alrededor, pues a lo mejor, lo que hablamos el otro día casi de la desaparición de los municipios va a ser la desaparición casi de algunos de esos colegios a los que van llegando por transporte público muchos de esos niños que vienen de los pueblos de alrededor, y yo creo que eso a mí es lo que más me duele de todas estas medidas, porque a veces por ahorrar vamos a generar no digo tanto unas molestias, sino un cambio a los chicos, a los niños que van al colegio en el pueblo, en lugares de los extrarradios de la capital, que yo creo que genera una cierta, yo creo que pesadumbre en los ciudadanos, y yo creo que de alguna manera también en los padres, que, yo creo que los pueblos siempre viven en tanto en cuanto hay escuelas, y cuando acaban las escuelas mueren los pueblos, ¿no? Pues estaba pensando cuando hablaba Ramón, por ejemplo, de la comunidad de Albarrasín, por ejemplo, en Teruel, ¿no? Es decir, las escuelas unitarias, que va a suponer con estas ratios que si no se introducen medidas de rectificación, como bien se decía antes, pues que verdaderamente los perjuicios van a ser enormes. En este sentido, tendremos que tener una batería de iniciativas que va a tener mi partido en este sentido de salvaguardar. Del mismo modo que decía Ramón, que tenía más razón que un santo, el que no haya nuevas familias de formación profesional cuando estamos hablando de emprendimiento y estamos hablando de que ahora lo que venden son los frikis y las tecnologías de la comunicación y los jóvenes que hacen cosas diferentes, el que no haya nuevas familias profesionales también producirá un daño formativo. Y a su vez, si realmente queremos una sociedad de futuro, esto está basado en la educación y en la investigación, y no podemos rebajar las cotas, como bien se decía antes. Javier. Es que en temas tan fundamentales en España en estos momentos, como son la educación y la sanidad, que son pilares básicos del estado de bienestar, no podemos ser demagogos en los debates políticos, es decir, no podemos hablar ni de Franco ni de Pinochet. Aquí tenemos que hablar realmente de lo que tenemos que hablar, y es de cómo ahorrar en pilares básicos del estado de bienestar, como son la educación y la sanidad, sin menoscabo de la calidad. Y sigo con mi argumento, Florencio. Lo que es fácil a mi modo de ver es incrementar exponencialmente el presupuesto año tras año en estos gastos hasta llegar a la deuda actual. Lo que es difícil es ahora tratar de ajustar ese presupuesto que se ha ido incrementando exponencialmente hasta llegar a un punto óptimo y sin menoscabo de la calidad. Miren, yo no he encontrado en la calle a una sola persona que no me diga, que no defienda que intentemos los políticos, en la medida de nuestras posibilidades, hacer más eficiente la administración y hacerla más eficaz, y desde el punto de vista de la optimización de recursos y del ahorro de costes. No encuentro a una sola persona que me diga, sigan ustedes gastando lo mismo que se gastaba hasta ahora y sigan llevándonos ustedes al incremento de deuda que nos ha llevado a la situación actual. Ni una. Sí que encuentro, por el contrario, a gente que me dice, sean ustedes o intenten ser ustedes lo más eficientes posibles, optimicen los recursos lo más posible sin menoscabo de la calidad. Y eso el Partido Popular lo tiene muy claro. Ya sabemos que no es fácil la tarea, insisto. Lo fácil es incrementar el presupuesto exponencialmente año tras año y cada año ir sumando más gasto. Ahora viene lo complicado. Y fíjense ustedes si es difícil, que aún es más difícil cuando solamente tienes el apoyo de un solo partido, que es el Partido Aragonés. Cuando tienes a todo el arco parlamentario de la izquierda diciéndote, hola, buenos días, mal,
rueda de prensa, manifestación, mal. Es decir, que también es verdad que eso es lo fácil. El reto para la oposición sería aportar ideas y ser constructivo en este debate que estoy planteando aquí de la optimización de recursos, de la eficiencia y de rebajar el gasto público. Pero es otro debate.